Hola, ¿cómo estás? Al habla la Pelaya. Hoy vengo a hablar contigo de un tema que a algunas personas les resulta un poquito incómodo de tratar. Porque si bien es cierto que todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos conflictos, no menos cierto es que es una parte un poco complicada de la vida, ¿o no? Bueno, yo no sé cuántos conflictos tienes tú. Yo sí te puedo decir que he tenido, tengo y estoy convencida de que tendré unos cuantos. Porque lo cierto es que no hay ningún ser humano que en su vida no tenga conflictos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema está en que no interiorizamos la idea de que un conflicto per se no es ni bueno ni malo y lo vemos más como un problema que como una oportunidad, cuando realmente un conflicto es un espacio en el que podemos obtener muchísima información de nosotros y de los demás que nos puede ayudar en nuestro crecimiento personal. Pero claro, si lo vemos como una amenaza, ¿cómo nos vamos a afrontar o cómo nos vamos a enfrentar a ello? Pues atacando o protegiéndonos. Y así en muchas ocasiones pues nos perdemos la chicha, ¿no? La chicha, la moraleja del conflicto. Bien, lo primero que quiero contarte es mi visión, ¿vale? De los conflictos. Yo creo que las personas en parte somos conflictos, es decir, que nacemos no solamente para existir, sino para vivir. Y para mí, vivir significa avanzar. Y avanzar para mí va unido con desenmarañar a veces una serie de dificultades internas, ¿no? De líos que ayudan, una vez que los hemos solventado, a crecer como personas, a estar mejor con nosotros, nosotras mismas y también a tener mejores relaciones con los demás. Porque en muchas ocasiones los conflictos que creemos que están fuera con los demás realmente están con nosotros, nosotras mismas. Por ejemplo, yo creo que hay muchísimas relaciones de pareja que se rompen no porque hay una crisis de pareja o no porque sea tan importante, sino porque una de las partes tiene una crisis personal, ¿vale? Y eso ocurre también en las circunstancias o en el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Pero esa es mi opinión. De momento te voy a dar una definición de conflicto para que podamos partir de una base. Encontrarás un montón de definiciones. Yo te voy a dar una que a mí me ayuda, ¿vale? Un conflicto es un problema que en su momento no se solucionó, que fue pasando el tiempo y que se acabó convirtiendo en un problema más importante, o lo que es lo mismo, un conflicto, por la intervención de las emociones y la mala o nula comunicación. Por lo tanto, conflicto igual a problema no resuelto, que pasa el tiempo y aparece un protagonismo de las emociones, cogen las riendas del asunto y la comunicación o se corta o es ineficaz o es vacía, sin ningún tipo de aportación positiva. Vale, muchísimos de los conflictos que tenemos con nosotros mismos o con otras personas tienen que ver con que en un momento determinado pues no tuvimos la posibilidad, no supimos, no tuvimos los recursos necesarios para solucionar un problema. Y puede ser un problema de una tontería, es decir, puede ser que, no sé, se me estropea el coche y yo espero que tú, como amigo o amiga mía, me ayudes porque estás relativamente cerca en tu trabajo y yo tengo pues la expectativa de que tú vengas, ¿no? Porque fíjate lo que me ha pasado, porque tal, y tú no vienes. Eso en origen es un problema, es decir, el problema es que el coche se ha estropeado, ¿de acuerdo? El caso es que tú no vienes y ahí es donde se puede empezar a gestar un conflicto entre tú y yo, porque yo siento que tú no estás a la altura como amigo, como amiga, porque yo cuando tú lo has necesitado he estado ahí, que jolín, que me has dejado abandonada, que encima tampoco me has dado explicación clara de por qué no has venido, porque me ha sonado a excusa, etcétera, etcétera. Tú tendrás tu forma de pensar. El caso es que si eso no lo sabemos gestionar adecuadamente, entre tú y yo puede empezar a aparecer la distancia, porque la emoción se apodera, por ejemplo, de mí y ya, pues ya no te llamo tanto como antes, o no te llamo para tomar un café, o cuando me pides algo, pues ya me hago un poco más la remolona. El caso es que yo, entre comillas, estoy más secuestrada por el enfado hacia ti, tú también puedes acabar enfadado o enfadada conmigo y eso hace que nos distanciemos. A partir de ahí, lo que se suele hacer con una persona con la que estás enfadada es cortar la comunicación. Si puedes, cortas
todo tipo de interacción. Y si no, cuanto menos una de las primeras sintomatologías es cortar la mirada. Cuando estamos enfadados, contrariados o tenemos malestar con alguien, una de las primeras cosas que hacemos es no mirar. Y si no tenemos más narices, porque hay que mirar, solemos hacer un barrido, ¿no? Visual, es decir, realmente no miramos, sino que pasamos nuestros ojos por delante de esa persona, porque a lo mejor formalmente es lo más correcto. Bueno, el caso es que así se generan muchos conflictos. Y mira, hay conflictos que son notorios porque en algún momento se vio a las personas discutir, porque hubo un problema que se manifestó externamente. Pero hay otra serie de conflictos que están soterrados, ¿no? Quiero decir que existen, nadie ha dado muestra expresa de que están entre esas personas que hay conflicto, pero hay resquemores, dolores que no se han exteriorizado y que a lo mejor es muy probable que en cualquier momento ¡pum!, estallen en el momento menos oportuno, más sorprendente, en el contexto más inapropiado, salta ese conflicto. ¿Por qué? Porque los conflictos no se pueden retener, ¿de acuerdo? O implotan hacia adentro, es decir, nos hacen daño internamente, o explotan hacia afuera, generando pues discusiones, malestar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los conflictos, per se, como te decía antes, no son malos, son oportunidades. Lo que genera destrucción es cómo se gestionan. No pasa nada por sentir malestar con alguien, no pasa nada porque alguien sienta malestar con nosotros. Forma parte de la vida. Cada persona somos de una manera, sentimos de una manera, pensamos de una manera, vivimos contextos diferentes. Es más, una misma persona vivimos, sentimos, pensamos, actuamos de forma muy diferente a lo largo de nuestra vida, incluso a lo largo de un mismo día, ¿verdad que sí? Entonces, no tiene mucho sentido desde el punto de vista racional pensar que tener diferencias con los demás es un problema. Hay, digamos, dos grandes tipos de conflictos a grosso modo, que luego podríamos encontrar mucha más tipología, por supuesto que sí. Pero a mí me gustaría puntualizarte entre lo que son los conflictos internos y los conflictos externos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que entiende que los conflictos son problemas no resueltos con otras partes externas y que no han valorado la posibilidad de que muchos de los problemas que puedan tener con otras personas no obedecen a dificultades externas, sino a dificultades internas. ¿Qué quiero decir? Pues que muchas de las, por ejemplo, problemas con las parejas, muchas veces no son crisis realmente, potencialmente e importantes crisis de pareja, sino son crisis personales de alguna de las partes. En el trabajo pues pasa igual, ¿no? Entonces la cuestión es que es muy importante saber que hay conflictos internos. Unos de los elementos que más nos ayudan a identificar los conflictos internos son los valores. Los valores son los principios que guían nuestra vida. Por lo tanto, para conocer si tenemos conflicto interno o no tenemos, o dónde podríamos encontrar conflicto interno, es indispensable conocer nuestros valores. Los valores, como te digo, son los principios que guían nuestra vida. A veces son conscientes y a veces son inconscientes, ¿vale? Por ejemplo, el amor, la familia, la paz, la ilusión, la solidaridad, la integridad, el respeto, la superación, el crecimiento personal, la comodidad, el éxito, el reconocimiento, el dinero también puede ser un valor. Todos ellos son valores que en un momento determinado son importantes para nosotros, para evolucionar en una situación en la que podamos estar en un determinado momento de nuestra vida, porque los valores van cambiando según nosotros vamos evolucionando, nuestras circunstancias se van modificando, ¿vale? Entonces, conocer nuestros valores nos ayuda mucho a identificar las líneas rojas que es mejor que no pasemos, porque ahí hay un sufrimiento interno. Por ejemplo, si para mí es muy importante, tengo como valor clave o como uno de los valores clave la honestidad, si por lo que sea estoy en una situación de mi vida en la que no estoy siendo honesta, ¿vale? Porque a lo mejor me estoy guardando cosas o porque estoy en un contexto en el que tengo la sensación de que no puedo ser honesta o porque trabajo en una actividad laboral en la que creo que muchas de las praxis no son honestas, pues ahí a medio y largo plazo voy a sufrir. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que va en contra de mí, de mis valores.
¿vale? Si para mí un valor importantísimo es la familia y yo no dedico tiempo a la familia, no paso tiempo con las personas que en teoría más quiero, pues a medio y largo plazo voy a sufrir. ¿Por qué? Porque estoy yendo en contra de mí. Los valores son líneas rojas que, como te digo, van cambiando a lo largo de la vida, que nos marcan qué es esencial para estar bien con nosotros mismos en cada momento de nuestra vida. Y por lo tanto, como una analítica de sangre que hacemos de vez en cuando, deberíamos hacer una analítica de valores. ¿Vale? ¿Para qué? Para saber cuáles son nuestras líneas rojas, como bien te vengo diciendo, y también para ver qué tipo de comportamientos deberíamos tener diariamente para honrar y respetar a esos valores, ¿vale? En la medida que podamos, porque evidentemente hay veces que el día a día pues no nos facilita ser coherentes con esos valores, pero bueno, incorporar hábitos o cambios en la medida de lo que podamos para poder respetar esos valores. Y si no, cuanto menos saber que esa insatisfacción no viene de fuera, sino viene de dentro, ¿vale? Esos serían los conflictos internos, que en muchos casos, como te digo, vienen de ser deshonestos o no ser coherentes con nuestros valores. Y luego están los conflictos que tenemos con los demás, que entre comillas nos generan muchos quebraderos de cabeza. Un conflicto con otras personas normalmente lo abordamos desde un punto de carencia, de dificultad, porque lo vemos como un problema, más que como una oportunidad para aprender, para crecer, para fortalecer, para superarnos, ¿vale? Incluso para recoger muchísimo más información sobre nosotros y sobre la gente que nos rodea. Entonces, una idea súper interesante que quiero compartir contigo inicial es que veamos que la idea, o partamos de la premisa de que estoy de acuerdo con no estar de acuerdo. Interiorizar que es humano sentir malestar con los demás, que los demás sientan malestar con nosotros o nosotras, que cada persona tiene su forma de sentir, de pensar, sus circunstancias, sus razones, sus no razones, sus errores y sus aciertos. Y por lo tanto, forma parte de la naturaleza de la vida entrar en un posible conflicto. Lo que sí tenemos es la responsabilidad de afrontar ese conflicto de una manera constructiva, más que destructiva, ¿vale? Entonces, estoy de acuerdo con no estar de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con que tú veas este mismo hecho de forma diferente, porque eres una persona diferente, porque estás en un momento diferente, porque tienes intereses diferentes, porque estás en otro estado emocional, por todo lo que quieras. Estoy de acuerdo con no estar de acuerdo y por lo tanto no me voy a pelear contigo. Partimos de la base de que es lo que hay y que lo que hay no tiene nada de malo. Ahora, ¿qué dos cosas voy a cuidar mucho si lo que quiero es mantener, preservar y cuidar mi relación con otras personas? Y sobre todo también conmigo misma, porque cuando alguien está mal con otras personas, por mucho que diga que no le importa, pues algo importa. Y hay unas personas a las que les afecta incluso más que a otras. Por lo tanto, ¿qué dos cuestiones, aparte de estar de acuerdo con no estar de acuerdo, nos vienen muy bien? Una, procurar no cortar la comunicación con la persona o las personas con las que estamos en posible conflicto negativo. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es hacernos bajar en lugar de subir. No significa dar la razón, no significa estar de acuerdo, no significa dar la sensación de que das tu brazo a torcer, que no va por ahí. Va por la idea de no voy a cortar la comunicación contigo porque sé que eso es peor. Para ti, para mí, para los dos. Entonces, mantener una conversación, no te voy a decir súper agradable, pero digamos que no hostil, ¿vale? Porque si cortamos la comunicación, hay un cable, ¿vale?, que se desconecta y que cuesta mucho luego volver a conectar. Y el daño que genera ese tiempo de desconexión quizá sea muchísimo más importante, negativo y dañino que el conflicto o el problema que se originó en origen, ¿vale? Entonces, no cortes la comunicación. Mantén un mínimo hilo de conexión, ¿vale? Y en segundo lugar, importante, busca momentos de comunicación cuando no estés secuestrado o secuestrada por la emoción, porque ahí pierdes el autocontrol, pierdes la capacidad
de decir cosas con claridad, con honestidad, e incluso vas a sentir mayor necesidad de atacar o defenderte, y por lo tanto la comunicación se va a dañar. Cuando tengas que comunicarte, hazlo desde el temple. Momentos, ratos, días que digas: hoy me siento con fuerza o con ganas para afrontar una comunicación muchísimo más constructiva, independientemente de lo que oiga por parte de quien esté hablando, del interlocutor o la interlocutora, ¿vale? Entonces, resumiendo, punto número 1: estoy de acuerdo con no estar de acuerdo contigo. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con no estar de acuerdo conmigo? Si es así, vamos por muy buen camino. Hasta aquí el punto 1. Punto 2: aunque estoy enfadada contigo, no voy a cortar toda la comunicación. Voy a intentar mantener un hilo cordial o por lo menos respetuoso. Y cuando tenga que hablar contigo, porque lo voy a hacer, de asuntos importantes, de puntos en común, de intereses que nos interesan abordar a las dos partes, lo voy a hacer con el punto número 3, que sería desde el estado emocional de tranquilidad, sin estar secuestrada por la emoción, porque ahí voy a perder todo el control y no voy a tener capacidad de claridad mental. ¿Vale? Bien, estoy de acuerdo con no estar de acuerdo, voy a mantener la comunicación contigo, no te voy a decir que como al principio, pero un hilo voy a mantener, y voy a cuidar mis emociones y te voy a contagiar, incluso, fíjate, qué chula soy, te voy a contagiar emociones más agradables para que esta situación se convierta en una oportunidad de mejora. ¿De acuerdo? Que si luego tú y yo vemos que ya no conectamos, que no tenemos opiniones, ideas ni formas de ver la vida parecidas ni similares y no queremos seguir caminos conjuntos, en la medida de lo posible, pues nos despidamos, pero sin hacernos daño. ¿Te parece? Porque en agua estancada solo crecen sabandijas, y hasta también para la gestión y evolución de un conflicto, la llave eres tú, con acento lao. Cuídate.